comenzamos este tema que es plantear y cambiar para acertar. Y hemos venido en este modo planear, terminando una temporada de identidad, terminando una temporada en donde definimos quiénes somos y hemos pasado por un proceso de transformación. Y en la invitación yo les decía, siempre nos vamos a enfrentar a cambios y el cambio es algo inherente a los procesos. El cambio realmente es el resultado de los procesos, independiente de si logras o no los objetivos. El cambio como tal ya es un objetivo en sí y necesitamos ese cambio para poder acertar. Antes de yo decir, bueno, la meta va a ser esta, necesitamos saber cómo afrontar estos cambios. Es supremamente importante que nosotros sepamos abordar estos cambios. Entonces, el plantear, nosotros lo primero que vimos fue cómo dirigir, y espero que les haya ido muy bien esta semana, después de haber hecho agenda, de haber hecho su listado de sus pendientes, de cuáles eran las cosas que tenían que hacer en la semana, a ver si les alcanzaban esas 126 horas de la semana, para que tomaran ustedes la dirección de su semana. Cuáles son los sí que yo tengo que hacer y cuáles sí los iba a delegar para más adelante. Porque es muy importante nosotros saber qué es lo que tenemos en nuestras manos y a qué sí le puedo decir que sí, a qué le debo decir que no. Ahora, ya teniendo esa estructura mental y ese hábito, comenzando a desarrollar ese hábito, porque no crean que hacerlo una semana es suficiente, es importante que comiencen a hacerlo de manera reiterativa para que eso comience a ser realmente un hábito en su vida. Porque si lo hacen una semana, no funciona. La semana siguiente, si no lo hacen, la mente lo olvida rápidamente. Entonces, necesitan comenzar a hacerlo continuo. Hoy vamos a hablar de las siguientes dos palabras que les hablé al principio de temporada. Plantear y cambiar. ¿Van de la mano? Sí, van juntas. Una no sobrevive sin la otra. Yo no puedo hacer planteamientos sin saber que van a cambiar. Entonces, ¿para qué los hago, Giovanna? Entonces, ¿para qué me mato la cabeza haciendo planeación? Y eso era de las cosas que hablaba Alejandro Salazar el día de ayer. No se encierren en una oficina a hacer planeación, pues sí van a cambiar las cosas. Decían, no, pero es que los seres humanos necesitamos una dirección. Los seres humanos necesitamos una carta de navegación. Lo que pasa es que las empresas y los seres humanos tenemos un tema en nuestro ser, y es que cuando nos cambian las cosas, nos afecta. Y eso es la barrera que tenemos que comenzar a borrar, a cambiar. Y de ahí lo que vamos a hablar, de esa barrera. Ese es el punto que nosotros tenemos que trabajar hoy, que plantear va con cambiar. Esas dos cosas. Cuando lo escuché hablar ayer en medio de que él decía que la planeación estratégica muere, yo decía, ok, no es que muera, es una forma de pensar diferente. No es la planeación estratégica, no es que yo hice el plan y así se quedó y eso es lo que se hace y nunca más lo vuelvo a revisar. Y encaminar, que es el programa que desarrollo para empresas en liderazgo y para organizaciones en general. Yo les digo que la planeación tiene que ser flexible como una bailarina de ballet. La planeación tiene que danzar con la organización y con el mercado. No puede ser rígida. Por eso tenemos que plantear y cambiar. Entonces, aquí hay algo bien interesante y es lo que nos dice el señor y fíjense esto. Nosotros, al plantear, y se asemeja a la palabra plantear a las plantas de los árboles, y me gusta este pedacito de la palabra que dice que somos como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Muchas veces, cuando nos plantamos, pretendemos que el fruto llegue ya, así, frum. Ya, yo hice esto hoy y ya mañana, trun, da fruto. Y resulta que no, que hay que esperar.
que no son nuestros tiempos, sino los tiempos del Señor. Y ahí es cuando la frustración llega y cuando muchas cosas comienzan a venir y la gente nos dice, ve, pero usted tanto que le invirtió a eso y eso no funciona, y entonces ¿para qué hace planes? Y entonces hice todo en mi agenda y no pude hacer nada de lo que yo describí en mi agenda, y entonces yo ¿para qué hago agenda? En su tiempo, en su tiempo. Y no es el tiempo nuestro. Y eso es lo que a veces nos frustra. Y con eso tenemos que trabajar, porque nuestra vida tiene un propósito y ese propósito muchas veces nuestra mente está pensando en que todo salga en este momento, ya, cuando lo queremos. Y los tiempos de espera en nosotros tienen un objetivo. Y vamos a hablar un poquito de ese objetivo. Para que un árbol crezca, y lo veíamos con el ejemplo del olivo, hay un proceso muy grande mientras que el árbol va surgiendo. Estos árboles que ustedes ven aquí fueron semilla y fueron creciendo y fueron desarrollando. Los únicos árboles que nacieron así grandes fueron los del Edén cuando el Señor los creó, que ya nacieron listos para dar fruto. De resto, todos los árboles nacen siendo semilla para que puedan crecer. Entonces, ese es el proceso que nosotros debemos entender dentro de nuestra vida. Y de ahí la importancia que nosotros sepamos que nuestros pies son la base y debemos saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Hace 15 días les preguntaba a dónde van sus pies, a dónde se dirigen sus pasos. En este momento, para nosotros decir, bueno, vamos a definir nuestras metas, debemos saber en dónde estamos parados hoy y hacia dónde queremos ir. Y que nuestros pies sean firmes y nuestros pasos sean firmes para poder seguir adelante. Miren, cuando nosotros hablamos de pasos firmes, hice una temporada enfocada en pasos firmes a principios de este año y sería interesante si echan una pasadita por el YouTube a esa temporada, porque en pasos firmes hablábamos de la importancia que tiene cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Las decisiones que nosotros tomamos, cuando nosotros realmente tomamos esa tarea de decir, bueno, hoy voy a hacer esto y voy a caminar hacia allá. Cuando nosotros hacemos esa toma de una decisión, ¿qué es lo que yo tengo en cuenta? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener alrededor? ¿Cómo debo acompañar mi decisión? ¿Cómo debo pararme? ¿Cómo debe ser mi estructura mental cada vez que yo tomo la decisión? Y hemos venido hablando de nuestra identidad y de transformarnos. Entonces, para yo poner mis metas adelante y caminar hacia ellas, debo dar esos pasos firmes y ir hacia esa meta. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema de plantearnos algo y caminar hacia ello, debemos ir en ese direccionamiento. Ahora, ¿qué es plantear? Plantear es trazar algo para procurar el acierto de ello. Y cuando nosotros trazamos algo, nosotros vamos a trazar un plan. O sea, si nos hemos ido de pronto a una ruta y ustedes lo que hace es decirle, Waze, voy para tal lado, o Google, voy para tal lado, y Google lo que hace es que le traza la mejor ruta. Y yo creo que la mayoría aquí, pues si vamos a una ciudad que no conocemos o en nuestra misma ciudad, lo que hacemos es esquivar los trancones y utilizamos estas herramientas. Y estas herramientas nos van marcando la ruta. Esa ruta marcada nos permite llegar a nuestro destino con el mejor tiempo posible. Esta, muchas veces, uno coge la ruta, ¿no? Pero de pronto Google o Waze no sabía que, no sé, estaba pasando una protesta o había algo en el camino. Hay cosas que suceden en el camino. Y en estas rutas trazadas, y me gustó esta foto y se las puse porque resulta que yo me encontré con estos tres elementos aquí en la foto. Las gafas que nos permiten marcar una visión, el resaltador que nos permite marcar lo importante y la reglita que nos permite medir.
Miren, cuando nosotros vamos en la vida y planteamos, ¿qué es plantear? Cuando yo planteo, yo defino qué es hacia dónde voy y planteo una alternativa, ¿cierto? Y voy a acertar. Y hacia dónde voy, esa es mi visión. Y lo importante son esas cosas que yo no puedo perder de vista. Mientras que estoy llegando a la visión, hay cosas que yo no puedo perder de vista. Mi familia, las cosas que realmente valoro en mi vida. ¿Y qué debo medir en el camino? ¿Cómo sé que estoy llegando realmente a la meta? Que estoy logrando realmente los objetivos. Si yo simplemente planteo quiero llegar allá y algún día voy a llegar y yo no voy poniendo como esos puntos en el camino de yo saber cómo voy. Yo sé que yo quiero llegar a tener una escuela de formación, pero ¿cómo llego allá? Ah, ok, es que toca tener primero unos cursos y toca tener todo un pensum y toca tener unos cursos estructurados y toca tener una cantidad de personas a las que les hayas entregado la información con adherencia y es una cantidad de información que nosotros tenemos que ir trabajando. Si ustedes en el día a día necesitan ir almacenando esa información de qué es lo que vamos logrando y por eso es tan importante la agenda porque en la agenda ustedes van viendo cómo día a día van construyendo esos check de lo que van haciendo todos los días. Ay, hice esto, y todo esto va construyendo hacia dónde yo voy. Muchas veces a las personas les cuesta trabajo decir, es que yo quiero lograr esto, pero uno les pregunta en el día a día qué es lo que tú has hecho y cuando usted mira hacia atrás, todo lo que ha construido, ah, sí, de verdad que todo eso se ha hecho. Y es mucho más fácil mirar hacia adelante lo que yo quiero. Entonces, estos tres aspectos, cuando yo hablo de trazar, tener una visión, lo importante y medir, nos ayuda a, a visualizar, a mirar hacia adelante. Y quiero compartirles un poquito lo que es la visión en mi concepto, en el concepto de Giovanna Ariza. La visión comienza desde adentro. La visión no es algo que alguien me pueda poner a mí en mis ojos. La visión yo la veo. Soy yo el que me veo en, no sé, en 10, en 15, 20 años. ¿Cómo me veo yo? Independiente del mercado, independiente de lo que esté pasando afuera. ¿Cómo me veo yo como ser humano? Por eso proviene de mi historia. Por eso proviene de qué pasó en mi familia. Muchas veces decimos, es que yo no quiero ser como mi papá o como mi mamá, yo quiero ser diferente, yo quiero darles a ellos, normalmente nuestras visiones tienen que ver con lo que yo le quiero dar a los otros, enfrenta las necesidades de los otros. Entonces, esa visión tiene que marcar en nosotros una pasión, tiene que poner en nosotros fuego en el corazón. Y cuando eso es así, realmente la visión consigue recursos alrededor. Cuando usted tiene una visión que realmente impacta a otras personas, la gente dice, uy, yo quiero trabajar contigo, yo quiero hacer lo que tú haces, o yo quiero ayudarte en lo que tú haces, yo invierto en lo que tú haces. Entonces, la visión tiene que estar muy marcada en nosotros. La visión no es la meta, la visión no es la estrategia, la visión no son los objetivos. La visión es cómo nosotros nos vemos allá adelante. Para llegar allá a esa visión hay que hacer objetivos, metas, ¿sí? Eso sí es. Pero esa visión de cómo nosotros nos planteamos más adelante es muy importante tenerlo. Y la estrategia realmente es nuestra identidad. La estrategia en el fondo es nuestra identidad. Y la estrategia cada vez, por eso ahí es donde sí le encuentro razón a Alejandro Salazar. Porque cada vez que nosotros vino COVID, ¿cierto? Y no estábamos preparados para COVID. Nadie creo que estábamos preparados para COVID. Hace 8 días les contaba, tuvimos 60 días de lluvia en la costa.
¿Quién estaba preparado para 60 días de lluvia? Nadie. ¿Qué estrategia soportaba eso? Ninguna. Yo estaba, una de las compañías que asesoro tenía el cierre de una obra y paramos 3 días. No pudimos hacer nada en 3 días. Entonces, cuando nosotros realmente enfrentamos los cambios, yo planteo toda mi ejercicio, cómo quiero hacerlo, mi ruta de navegación, pero mi estrategia es lo que yo soy, los dones, los talentos que yo tengo y cómo los pongo al servicio, mi identidad. Y frente a lo que sucede, miren, cuando nosotros tenemos una identidad clara, qué es lo que yo soy, cuáles son mis habilidades, en medio de los cambios que van a suceder cuando yo planteo algo, yo me puedo comenzar a mover. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy. ¿Cómo yo me puedo mover frente a esos cambios? Porque es impresionante la cantidad de empresas que me dicen, Giovanna, no planeamos porque es que aquí todo cambia. Entonces, ¿yo para qué planeo? Y es triste escuchar empresas que me digan eso. Porque se me están argumentando en la estrategia emergente. Entonces, no planeemos. La planeación estratégica está muerta. Y decía, pinta, pero, pucha, yo tengo que leerme el libro en serio. Porque, o sea, sí, necesitamos planear. Lo que necesitamos entender es que la estrategia no es un libro que se queda muerto. La estrategia no es ahí puesta y ya. Es que necesitamos entender que existen cambios, que independiente, que mi visión puede ser así linda, clara, como un atardecer hermoso, como un amanecer, dependiendo de cómo usted lo vea. Yo lo veo un atardecer precioso. De pronto ustedes lo vean como un amanecer. Todo depende del punto de vista del que lo está viendo. Hay tantas realidades como observadores haya, pero hay una sola verdad. Esa es una visión. Pero si la vida fuera así, siempre planita, pues fuera maravilloso. Y la planeación fuera lo que yo escribí en mi día y al final del día le pudiera hacer check a todo. Y excelente, todos felices, viviéramos en Alicia en el País de las Maravillas, como le digo yo a mis clientes. Pero la vida no es así. La vida es de cambios, la vida es de rayos. ¿Y qué significa un rayo? Cuando llega algo inesperado. Un rayo es una descarga eléctrica que cae del cielo sin ninguna explicación muchas veces, sencillamente porque hay algo arriba, algo abajo y ¡fruf! Hizo una descarga. Se los explico de la manera más sencilla y no me voy a meter en la parte eléctrica. Pero sencillamente, ionización, punto. ¿Se pueden predecir? Más o menos. El Señor lo quiso así, cayó un rayo. Hay rayos que ni siquiera se han podido predecir, caen, porque así Él lo quiso. Y hay rayos que caen en nuestra vida y ni nos damos cuenta en qué momento pasó. Y frente a eso decimos, ay, entonces no planeo. Ahí es donde viene todo algo que se llama la gestión del riesgo y la gestión del cambio. Necesitamos saber qué pasa si, qué sucede si, y habrá sí que no sabemos, pero necesitamos estar preparados y para lo que no estamos preparados, pues sencillamente afrontarlo y afrontar los cambios que suceden. Afrontar que planeé todo mi día y hoy no puedo hacer nada. Ok, no puedo hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Sé que todo eso lo tengo que plantear para el día siguiente. Ya. La tolerancia a la frustración es algo que tenemos que trabajar en el ser humano. Y cada día es menor. Y ojo porque los chicos hoy en día, estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de los jóvenes hoy en día, estamos creando algo que se llama la generación de cristal. Y es porque es que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y les estamos dando tanto. Y en ese darles tanto, lo que estamos haciendo es que ellos no se frustren con nada porque todo lo tienen. Cuando todo lo tienen, no hay rayos que les caigan y no aprenden a sobreponerse.
y es muy importante aprender a sobreponernos. También vienen tormentas en nuestra vida. A veces las tormentas, y a mí me encanta este pedacito contarles, hay tormentas pequeñas y hay tormentas muy grandes. Hay tormentas pequeñas y hay tormentas muy grandes. Hay tormentas pequeñas, así como cuando sencillamente estaba Jesús con sus apóstoles, Jesús estaba dormido, estaban en señora tormenta, y Jesús se levanta y les dice, pero le dice a la tormenta, levántase y reprendió al viento y le dijo, mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y ya. Y hay tormentas grandes. Pablo duró 14 días en una tormenta, hasta que naufragaron. En nuestra vida, a veces hay tormentas pequeñitas. Uf, pasó una tormenta y ya nos levantamos y no pasó nada. Pero hay tormentas que duran años. Y uno dice, no me sirvieron de nada los planes porque esto está hecho un desastre. Y válido totalmente que suceda eso, que digamos eso, está válido, porque suceden cosas que se salen totalmente de nuestros parámetros. Pero cuando regresamos nuevamente y usted dice, venga, ya está medio saliendo el sol, porque el sol también sale, también hay sol y también hay amaneceres. Y en medio de las tormentas también hay que planear y también hay que decir, bueno, frente a esta tormenta, ¿qué hago? En la tormenta del COVID salieron 1000 empresas nuevas y salieron 1000 cosas nuevas. Y cuando amanece y tenemos el sol, muchas veces se nos olvida, todo está siendo bueno. Y me pasa también en las empresas que, mientras que todo está siendo bueno, se nos olvida planear. No, como ya todo está siendo chulo, 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 lo comienzo a hacer en automático y se me olvida que los cambios también pueden venir y que no solo las tormentas suceden, sino que también pueden haber otros tipos de cambio. Me quedé solo, se me fueron las personas que estaban conmigo, me separé y ahora me toca sola o solo. ¿Cómo enfrentar este tipo de cambios? Cuando yo planteo, y esto pasa mucho cuando es en pareja y yo hago toda mi planeación, hice mi vida, entonces me organicé y dije, bueno, vamos a estar en pareja, vamos a crear en pareja. Y cuando, listo, me separé. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo voy a reorganizar todos estos planes yo solo, yo solo? ¿Yo para qué planeo? Y esos son los argumentos que las personas colocan para decir, no voy a planear. Porque es que para qué planeo si es que, o sea, ya estoy sola, entonces yo, ¿para qué planear? Si no tengo a nadie con qué compartir, entonces no planeo. Y es necesario también hacer, independiente de la situación en la que estemos. Que también es importante cuando tengo mucha gente, cuando la situación es al revés, lo que tengo es mucha gente, no es poca, es mucha. Con mayor razón, tengo que hacer un planteamiento. ¿Por qué? Porque en este caso, cada persona aporta en el planteamiento que hacemos para el logro del objetivo. Y ese logro del objetivo va a ser la suma de que cada una de estas personitas ponga su granito de arena al ejercicio. Entonces, cuando estoy solita y de pronto ¡fuf! Llegó una cantidad de gente a apoyarme, no, es que mi plan era yo sola, tranquilos, estoy bien. No, venga, les llegaron recursos. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Aproveche. A veces nuestros planes están hechos para una cosa y nos llega bendición por otro lado y no, es que mi plan estaba así. Entonces no aceptamos las cosas que llegan. Entonces llegó una cantidad de gente a ayudarte y dices, no, es que no, esto yo lo hago sola, tranquilo, gracias. Venga, pero llegaron manos a ayudar. ¿Cómo reorganizamos el plan? Ok, ayúdame tú con esto, tú con esto, tú con esto, ¿qué saben hacer? No, venga, yo le ayudo con esto. Reorganizar.
lo mágico de plantear es cambiar, tener la flexibilidad de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando. Ahí hay algo muy importante que tenemos que tener siempre claro. Cuando nosotros nos enfrentamos a la escasez, y yo digo, bueno, mi plan estuvo hecho yo tenía tanto ingreso, pucha, pero ahora se bajó al 20%. ¿Qué hago? No, entonces ya este plan no sirve. Este plan era para funcionar así. No, venga, siéntese. Economía de escala a la inversa. ¿Cómo hacemos para que ahora los planes nos den con menos? ¿Cómo hacemos? Además, ¿quién es el proveedor? Nos sentamos en cómo le acomodamos, cómo ajustamos, cómo hacemos para que nuestro plan se vaya acomodando a la escasez también. Porque es que es parte del ejercicio. El objetivo es que frente a cada uno de los escenarios que nosotros tengamos, seamos capaces de mover nuestros planes, porque en la escasez y en la abundancia, porque si no planeamos en la abundancia, vea, lo más fácil que sucede en la abundancia es que comencemos a derrochar. Ay, es que como tengo frum, 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 y dígame si no, entra dinero a la cuenta, si usted no tiene su listica de lo que tiene que pagar y comienza a hacer sus pagos, cuando se da cuenta, ¡pruf!, ya no hay plata en la cuenta. Y se fue. ¿Y en qué me la gasté? ¡Ah! Ni idea. Eso pasa. Y si nosotros no planeamos, y la parte financiera es supremamente importante dentro de la planeación, el plantear una propuesta, el plantear qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo voy a, qué es lo que yo voy a hacer y cuántos recursos necesito para hacerlo. Entonces, este ejercicio de cuáles son los escenarios a los que yo me puedo enfrentar, cuáles son todos esos escenarios a los que yo me puedo enfrentar. Y aquí les presento solamente algunos. Y saber que en mi planeación, mi planteamiento tiene algo muy importante. Mire, plantear también tiene que ver con proponer, suscitar o exponer un problema, un tema, una dificultad o una duda. Eso también es plantear. Por eso utilizo la palabra plantear. Porque cuando yo hablo de plantear, hablo de que es que suceden cosas, suceden problemas. Y la vida no es color de rosa y la vida no es Alicia en el País de las Maravillas. Y la planeación no es un papel y aquí se quedó y así mortal y ahí inmortal. Nadie lo toca. No. Y ayer hablábamos que la planeación la hacen normalmente las cabezas de la organización y se reúnen por allá en un hotel súper divino y se encierran 2 días y hacen la planeación y no escuchan a las personas abajo de las organizaciones. Eso sucede. Desafortunadamente todavía hay esa mala práctica dentro de las organizaciones. A mí me gusta, por lo menos, en planeación estratégica, involucrar absolutamente a todas las áreas de la organización en la planeación. Es más demorado, sí, pero es más eficiente. Hay una teoría que la veíamos aquí, en uno de los cafés para crecer que hemos hablado, que se llama la lluvia de ideas. Y la lluvia de ideas en las organizaciones es una de los mayores valores que tiene la organización. Porque créame que el que está sentado en la gerencia no sabe el quehacer de las personas que están abajo y las mejores prácticas que se pueden hacer en la parte de abajo. Entonces, el que hace realmente, el que hace es el que puede optimizar su hacer. Y cada uno de ustedes en su vida, en el hacer de su vida, va a poder optimizar su hacer. Y ahí es donde nos enfrentamos a los problemas y vamos trabajando en el día a día. Por eso hablábamos tanto del proceso de transformación en la temporada pasada, cómo nosotros debemos ser transformados. Y es necesario este proceso en este punto. ¿Cómo podemos avanzar?
Ayer el entrevistador le preguntaba a Alejandro Salazar, bueno, yo hice mi planeación a 10 años, a 3 años, mis tareas semanales, no, hizo la tarea súper bien al modelo eh, y dice, bueno, pero ¿cómo avanzo si realmente lo que es la planeación es hacer? Es muy importante que nosotros sepamos lo que vamos a hacer en un año, sepamos lo que vamos a hacer dentro de los siguientes 6 meses, hagamos una estructura de lo que voy a hacer en la semana, en el mes y en la semana, pero sepamos que eso, mientras que yo voy avanzando, yo tengo que desaprender cosas y yo tengo que aprender cosas nuevas, necesariamente. En el camino voy a encontrarme con esas dificultades, esas zonas de escasez, esas tormentas, pero también cuando sale el sol y amanece. En cada uno de esos panoramas en los que yo me encuentro, en cada escenario, yo voy a tener que desaprender y aprender. ¿Desaprender por qué? Porque habrá hábitos en mí que yo tengo que ir quitando para poder poner hábitos nuevos. Miren, hay algo en lo que estoy queriendo trabajar en mí misma, que es poder acostarme un poco más temprano para poder ser más efectiva y levantarme más temprano. Quiero comenzar a trabajar más temprano en las mañanas. Y no he podido hacerlo porque me cogen las 11 12 de la noche trabajando. Me rinde el espacio de la noche silencioso, no hay nadie, me rinde hacia el final de la noche. Y es un hábito que estoy trabajando, ya voy reduciendo la hora, ¿no? He ido reduciendo la hora, haciendo todo el intento de reducir la hora, pero es un hábito. Tengo que desaprender que soy más productiva en la mañana. Tuve una época en la que lo hice y me funcionó perfecto, pero tengo que volver a intentar el hábito. Desaprender el tema de los hábitos de alimentación, los hábitos de gimnasio, los hábitos sencillamente de aprender a leer, la lectura diferente, desaprender y aprender. Es algo que nosotros debemos tener como una constante en nuestra vida para poder realmente avanzar. ¿Cuál es nuestro punto de partida para poder plantearnos una idea? El punto en el que estás hoy, el conocimiento que tienes hoy, todo lo que tú sabes a hoy, todo lo que tú tienes en tus manos, es un valor con el que tú puedes hacer las metas que tú vas a conseguir. Ese es un valor. Los hábitos con los que tú cojas eso que tú sabes y lo pongas al servicio de los otros, la forma en la que tú lo hagas, la disciplina con la que tú lo hagas, eso es lo que va a tener que comenzar a moldearse para que pueda ser más productivo hacia otras personas. ¿Cómo se va a moldear? Como el mundo vaya funcionando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros comenzamos a trabajar y a funcionar y a irnos moviendo, resulta que hay un principio que se llama la serendipia. Y aquí lo hablamos la vez pasada cuando dijimos que no había accidentes, porque dicen que en la medida en que vamos haciendo cosas, ¡pruf!, sucede algo inesperado, ¿cierto? Así como la Coca-Cola. Estaban haciendo un jarabe y ¡puf!, salió una bebida sabrosa y todos tomamos Coca-Cola. Pero resulta que no hay accidentes, porque todo lo que nosotros hacemos está planeado en un plan perfecto. Nuestros planes son nuestros, sí, nosotros hacemos unos planes maravillosos, pero tenemos un Dios que tiene nuestros pasos bien diseñados. Entonces, nosotros, por eso es que yo sí entiendo que la planeación, y quiero transmitírselos, que la planeación no es que la planeación haya muerto, sencillamente que estamos entendiendo que la planeación es de los hombres, que yo puedo planear los 3, los 5, los 10 años, pero que mis pasos son de Dios y que yo puedo querer mi empresa y la quiero tener en 5 años, pero que si él a bien lo tiene, en un año tengo un edificio y tengo el centro de formación, pero si él lo quiere ser en 10, mis planes
son importantes porque me dan un marco para ir caminando hacia ese objetivo, hacia ese propósito, hacia donde voy. Y ese a donde voy ha sido conversado con papá todos los días. Y él me va dando ideas y yo voy, ya, cada vez que yo me siento a hacer un café para crecer, haz una charla con él. Bueno, ¿qué vamos a decir mañana? Y la planeación es importante porque es justamente con él, y lo veíamos la vez pasada. No te pongas a hacer un edificio sin calcular primero tus costos y garantizar que vas a poder terminar. Pero quien determina cuándo terminas soy yo, no tú, porque puede venir la tormenta y te toca parar la construcción. O llegan los enemigos y te toca ir a pelear antes de seguir construyendo. Y el control de los tiempos es mío, no tuyo. Ahí es donde tenemos la diferencia, en que los hombres queremos controlar los tiempos y los tiempos no son nuestros. Lo nuestro es hacer todos los días lo que está en nuestras manos de acuerdo a donde vamos. Esa es nuestra tarea. Por eso es tan importante llevar nuestra agenda, para que todos los días podamos decir, hice lo que tenía que hacer y si no pude hacer la tarea, pero se me movieron los planes hacia un lado y hacia el otro, ¿qué? Y no me frustro y sigo caminando y sigo avanzando. Ah, lo que no puedo hacer es tirarme a dormir todo el día. No, eso no. Habrá días de descanso, sí, claro. El Señor trabajó, ¿cuántos días trabajó? 6. Y descansó el séptimo. Si Él lo hizo así, fue para darnos un parámetro a nosotros. No somos para trabajar los 7 días continuos. Y eso es para todos los que estamos, incluyéndome, porque muchas veces lo hago. Es importante que tengamos los tiempos de descanso, pero que cada día que nosotros estemos caminando hacia el propósito, estemos haciendo lo que nos apasiona, lo que amamos, en el propósito en el que estamos caminando. Por eso es importante que entendamos que cada cosa que hacemos, cada, cada, cada día que trabajamos, tiene un propósito y si tenemos la conciencia que nosotros no trabajamos para los hombres, sino que realmente nuestro día a día, cada vez que yo planteo algo y yo sé que ese planteamiento puede cambiar, yo entender que estoy cambiando justamente, justamente estoy cambiando porque es él el que está cambiando los planes. Porque yo les decía la vez pasada, cuando él me hace, cuando yo tengo mi agenda y voy para un lado y él me cambia la gente, yo voy, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Ok, listo, ya sé que voy para allá. Y es mi conversación con él todo el tiempo. Entonces, no hay accidentes. Cada que nosotros tenemos un cambio de plan, eso no es un accidente, no es una serendipia, no es que no deba planear. Sencillamente es parte del proceso que nosotros llevamos en nuestra vida. Entonces, el ejercicio que nosotros tenemos realmente es construir realmente esa estrategia que es nuestra identidad. Cada vez fortalecer esos dones y talentos que nosotros tenemos. Irnos adaptando sin perder nuestra identidad a lo que somos buenos, para que cuando yo plantee, haga el planteamiento de cuáles son estas cosas que yo quiero lograr de acuerdo al propósito y vaya haciendo el ejercicio, vaya aprendiendo lo que tengo que aprender en el camino, porque se los decía en la temporada pasada cuando estuve con Natalia, si yo tengo un propósito, si yo tengo una tarea que hacer y mi tarea es comunicar, si mi tarea es llevar un mensaje, pues yo me voy especializando y yo voy trabajando cada día más en mi mensaje. No se imagina, miren, el tema de lo que estoy aprendiendo de la mentoría en escritura, cómo me ha enseñado a entender el mundo de la lectura de una forma diferente y de hablar con mi público objetivo, como dice, para lo del libro diferente. Y me ha puesto a cuestionar cosas, entonces uno se va preparando. En eso tenemos que trabajar. Entonces no se trata de no planear, se trata de que cuando yo planee yo entienda que en el proceso de planear me voy a enfrentar
a situaciones que me van a hacer cambiar, que voy a tener que hacer un aprendizaje y que es parte del proceso, que la frustración debo trabajarla porque va a existir, es parte, son los sentimientos que tenemos los seres humanos, pasa por una emoción que es la ira o el miedo y entre ellas dos va saliendo la frustración. Y si le permitimos que se quede en nosotros, nos paraliza. Lo que necesitamos es irla trabajando. Ok, frustración llegaste. ¿Por qué estoy frustrada? Porque no lo logré. Entonces, ¿qué hago para poder lograr? O hago los cambios necesarios o acepto que por ahí no es el camino, que realmente hacia allá el sentido no iba, no era el sentido hacia donde yo me quería dirigir porque realmente no estoy enfocada hacia ese lado y los he contado con el hecho de la guitarra. Yo compré mi guitarra, estaba entusiasmada, sí, la guitarra, quiero y no, mis manos no dan para tocar guitarra, son muy chiquitas, por más de que yo quiera, me vuelvo una nada a las manos, mis manos no son para tocar guitarra. Habrá otros tipos de instrumentos que yo pueda tocar, pero la guitarra no fue. Me frustré, sí, tuve un tiempo frustrada. La guitarra todavía está ya guardadita en el closet, sencillamente. El ukelele, gracias, es más pequeñito, pero ya pasó. Yo tenía mi plan, me gustaba y me encantaba la idea de poder sentarme frente a los niños y a los adolescentes, a poder alabar y a poder ministrar con la guitarra, pero no fue. Entonces, seguimos evolucionando, aprender, desaprender, vamos en el camino. Entonces, ese es el ejercicio. No podemos dejar de planear sencillamente porque las cosas se vayan a poner difíciles. Cambiar es ajustar nuestro camino. Cada vez que existe tormenta, el Señor nos regaló un arco iris que dice: no te voy a volver a inundar tierra. Ese arco iris es el significado de que realmente existen los cambios después de una tempestad. Y este ajustar el camino no quiere decir que su visión cambie. Pueden ajustarse sus metas, pueden ajustarse sus objetivos. Todo es válido. Ay, es que yo dije que yo iba para allá y entonces tengo que llegar allá. Venga. Y si el allá no era, y si ese no era el punto, muchas veces entramos en terquedad. Y créanme que yo sé lo que es entrar en terquedad. Cuando uno ya se sienta con el Señor y le dice: bueno, estoy siendo terca. Entonces, ese ejercicio de sentarse con Él y decirle: bueno, mis pasos, ¿para dónde es que tú los quieres dirigir? Y el Señor es bello, el Señor le va revelando a usted hacia dónde quiere dirigir. Y el Señor le va cambiando y le va diciendo: mire, para acá es que yo te quiero llevar. Y Él comienza a direccionar. Cambiar es ajustar nuestro camino, es irlo llevando hacia donde realmente debería ir. Entonces, necesitamos hacer los planteamientos, necesitamos saber que va a haber cambios y que cambiar es parte de nosotros poder hacer esa parte interna nuestra. Mire, cuando yo hago el ejercicio, la razón principal para fijarnos las metas es realmente porque yo me convierto, me voy haciendo algo diferente y me encanta esta frase de Jim Rohn. Yo me convierto en algo diferente, yo voy haciendo algo distinto en mí, pero la estrategia sigue siendo mi identidad. Ese es mi punto fundamental. Si yo sé que soy hija de Dios, si yo sé cuáles son los dones y talentos que Él me ha dado, esa es mi estrategia. Esa no cambia. Lo que va cambiando es hacia dónde Él me va llevando. Y yo voy planteando, y yo voy migrando. Entonces, el ejercicio tiene mucho que ver con hacia dónde nosotros vamos a ir, hacia dónde nos vamos a ir acomodando, porque fíjense que Él comienza una obra con nosotros y Él la va a continuar completamente, terminaditos, cuando Cristo Jesús vuelva. Nosotros estamos en la mesa del alfarero y este ejemplo se los he puesto muchas veces.
Nosotros somos vasijas de barro en la mesa del alfarero. Y cada vez que nos sucede algún cambio, cada vez que nos enfrentamos a alguna cosa, es como si truf, nos destruyera y vuelve y nos arma. Y ese ejercicio es uno de los ejercicios que nosotros tenemos que hacer para realmente planear nuestro 2023. Nosotros no podemos comenzar a hacer metas del 2023 sin entender que lo primero que tenemos que hacer es entender que se construye todos los días. Por eso necesitamos agenda. Entender que las vamos a planear, pero que también pueden existir cambios y que ese planteamiento que vamos a hacer va a ir danzando con el año. Va a ir haciendo esos cambios necesarios con su vida, con cómo se vaya haciendo. No, es que yo planeé, yo comencé el año con pareja y terminé el año sin pareja, entonces cojo todo y lo boto. Ese no es el ejercicio. El ejercicio es que nosotros vamos ajustando, nos vamos acomodando. La planeación es parte de un engranaje con usted. La planeación no la coge y ya, yo. La planeación nos va acompañando todo el tiempo. Entonces, el ejercicio para este final, nos quedan dos miércoles de este año, en donde la próxima semana vamos a hablar de metas. Ahí sí ya nos metemos al punto de cómo hacer las metas y vamos a cerrar con ese punto de planeación del 2023. Entonces, les agradezco a los que estuvieron conectados hoy. En el canal de YouTube pueden encontrar ya el de hace 8 días, los que no pudieron estar, se pueden ver la temporada completa.